Hola, ¿qué tal amigos? Hemos retornado a los capítulos de Una Hora de Miedo, con relatos de diferentes autores. Antes de empezar les mando saludos cordiales a Levia Kerman, Eduardo Ríos, Sembar, Bruja Maruja, Marcial Olivari, El Crack Loco, Carolina Arredondo, Aurora Muñoz, Wilmer, Norman Normal, Panda FF, César Alejandro Romero Wilches, Jesús Ruiz, Fernando Cocoletti, Faustino Daniel Encina Ferreira, Luis Carvajal, 2R Channel, Estafilidis García, y Señor Sayako. Los invito a todos, a ver mi serie de Apocalipsis Zombie, Virus Z positivo en sus 3 temporadas. Ahora sin nada más que agregar, los dejo para que disfruten de los relatos. La mendiga de Locarno. En Locarno, Italia Superior, al pie de los Alpes, se hallaba el viejo palacio de un marqués, y que en la actualidad, viniendo del San Gotardo, puede verse en ruinas. Un palacio con grandes y espaciosas habitaciones, en una de las cuales fue alojada por compasión, sobre un montón de paja, una anciana mujer enferma, a la que el ama de llaves encontró pidiendo limosna ante la puerta. El marqués, que al volver de la casa entró en la estancia donde solía dejar los fusiles, ordenó malhumorado a la mujer que se levantase del rincón donde estaba acurrucada y se pusiese detrás de la estufa. La mujer, al incorporarse, resbaló con su muleta y cayó, golpeándose la espalda de tal modo que luego apenas pudo levantarse y tal como le habían ordenado salió del cuarto. Entre quejidos se hundió y desapareció tras de la estufa. Muchos años después, el marqués, debido a las guerras y a su inactividad, se encontraba en una situación precaria. Un caballero florentino se dirigió a él con intención de comprar el castillo. El marqués, que tenía gran interés en la venta, ordenó a su esposa que alojara al huésped en la mencionada estancia vacía, que estaba muy bien amueblada. Pero cuál no sería la sorpresa del matrimonio cuando el caballero, a medianoche, pálido y turbado, apareció jurando que había fantasmas y que alguien invisible se movía en un rincón del cuarto, como si estuviese sobre paja, y que se podían percibir pasos lentos y vacilantes que la atravesaban y cesaban al llegar a la estufa, entre quejidos. El marqués quedó aterrado. Sin saber por qué, se echó a reír falsamente y dijo al caballero que, para mayor tranquilidad, pasaría la noche con él en la habitación. Pero el caballero suplicó que le permitiese dormir en un sillón en su alcoba, y cuando amaneció mandó ensillar, se despidió y emprendió el viaje. Este suceso, que causó sensación, asustó mucho a los compradores, lo que incomodó extraordinariamente al marqués, tanto es así que incluso entre los moradores del castillo se propagó el incomprensible rumor de que eso sucedía en el cuarto a las 12 de la noche, por lo cual decidió él mismo terminar con la situación e investigar en persona el asunto. Así, pues, apenas cayó el ocaso, ordenó que pusieran la cama en la estancia y permaneció sin dormir hasta la medianoche. Pero cuál no sería su impresión cuando al sonar las campanadas de medianoche percibió el extraño murmullo. Era como si un algo se levantase de la paja, que crujía, y atravesase la habitación, para desaparecer tras la estufa entre suspiros y gemidos. A la mañana siguiente, la marquesa, cuando él apareció, le preguntó qué había pasado. Y como él, con mirada temerosa e inquieta, después de haber cerrado la puerta, le asegurase que era cosa de fantasmas, ella se asustó como nunca se había asustado y le suplicó que antes de hacer pública la cosa volviese a someterse, y esta vez con ella, a otra prueba. Y, en efecto, la noche siguiente, acompañados de un fiel servidor, escucharon el rumor fantasmal. Y solo obligados por el intenso deseo que sentían de vender el castillo, supieron disimular ante el sirviente el espanto que les poseía, atribuyendo el suceso a motivos casuales y sin importancia alguna. Al llegar la noche del tercer día, ambos, para salir de dudas, latiéndoles el corazón, volvieron a subir las escaleras que conducían a la habitación de los huéspedes, y como se encontrasen al perro, que se había soltado ante la puerta, lo llevaron consigo con la secreta intención, aunque no se lo dijeron entre sí, de entrar en la habitación acompañados de otro ser vivo. El matrimonio, después de haber depositado 2 luces sobre la mesa, la marquesa sin desvestirse, el marqués con la daga y las pistolas, se tumbaron en la cama. Y mientras trataban de conversar, el perro se tumbó en medio del cuarto, acurrucado con la cabeza entre las patas. Y he aquí que justo al llegar la medianoche se oyó el espantoso rumor. Alguien invisible se levantó del rincón de la habitación apoyándose en unas muletas, se oyó ruido de paja, y cuando comenzó a andar,
tac, tac, se despertó el perro y se levantó, enderezando las orejas, y comenzó a ladrar y a gruñir, como si alguien con paso desigual se acercase, y fue retrocediendo hacia la estufa. Al ver esto, la marquesa, con el cabello erizado, salió de la habitación, y mientras el marqués, con la daga desenvainada, gritaba: ¿Quién va? Como nadie respondiese y él se agitara como un loco furioso que trata de encontrar aire para respirar, ella mandó ensillar decidida a salir hacia la ciudad. Pero antes de que corriese hacia la puerta con algunas cosas que había recogido precipitadamente, pudo ver el castillo en llamas. El marqués, preso de pánico, había tomado una vela y cansado como estaba de vivir, había prendido fuego a la habitación, toda revestida de madera. En vano la marquesa envió gente para salvar al infortunado. Este encontró una muerte horrible, y todavía hoy sus huesos, recogidos por la gente del lugar, están en el rincón de la habitación donde él ordenó a la mendiga de Locarno que se levantase. La hija del castigo. En 1810, vivía en Saint-Malo, una joven de 17 años, cuyo verdadero nombre era Margarita Breuil. Era hija de Jacques Breuil, el calafatero, que habiéndose quedado sin trabajo en las canteras del puerto se hizo contrabandista. Esta es la primera página que yo publiqué, hace 40 años. La entrego a manera de curiosidad y para demostrar que comencé creyendo algo que me perdió. Margarita era bella. Aquellos que la veían y no conocían su historia, se paraban para mirarla andar a lo largo del agua. Siempre estaba vestida pobremente. Su vestido de tela ordinaria ajustado a la cintura con la ayuda de un trozo de cuerda, le caía tan bien como a otras muchachas la muselina o la seda. Sus largos cabellos rubios caían desordenados sobre su espalda, y tenían un reflejo de oro bruñido. Ella iba, alegre y graciosa, rozando ligeramente con sus pies la arena de la playa. Cuando se sentía observada, sus grandes ojos azules, limpios y dulces, no bajaban ante la mirada del otro. Una sonrisa melancólica asomaba a sus labios. Y se ponía a cantar con voz triste, tan triste que el que la escuchaba, lloraba. Mi madre me dijo. Yo lloré. Su canto era extraño. Sus palabras, indiferentes. Era una de esas canciones que entonaban las mujeres de los marineros mientras los esperan junto a las orillas del mar que resuena, se eleva y se confunde con la línea azul sombría del cielo de Bretaña. Es quizás un cántico desconocido, una plegaria. Pero de a poco, su voz se extendía, las palabras llegaban claras, se comprendían. La emoción apretaba el corazón del oyente, el enternecimiento dejaba lugar al horror. Y obligaba a alejarse. Esto cantaba Margarita, que estaba loca. Sangre, sangre, mucha sangre. A torrentes beberemos de la máquina. Saciémonos al pie de la guillotina. Sangre, sangre, mucha sangre. Y mientras cantaba el horrible estribillo que la loca había aprendido durante el terror, alrededor del tablado levantado junto a la guillotina, la mirada azul de Margarita se elevaba dulce y pura hacia el cielo. Su frente era de tal dulzura como la de los ángeles. Su voz melodiosa y penetrante, plena de vibraciones y de encanto. El contraste entre su voz y la canción erizaba la piel. Mientras era de día ella corría por la playa. Las tempestades no la asustaban. Se la veía incluso hasta en la tormenta, trepar, ágil como un pájaro, a lo largo de los flancos escarpados del fuerte del emperador. Se colgaba de cualquier saliente. El huracán la mesía. La cresta espumante y furiosa de las olas lamía los blancos pies. Alrededor de ella las gaviotas se balanceaban suspendidas en sus largas alas, y lanzaban sus gritos quejumbrosos y ásperos, a los que respondía la pobre joven con su eterno refrán. El mar subía. Entonces ella ganaba la cumbre aguda de las rocas. Ahí se sentaba, la cabeza apoyada en sus manos. El viento desordenaba su cabello, que le tapaba la cara. Desde lejos parecía una estatua, erigida sobre un pedestal gigante. Por la noche no volvía a la ciudad. ¿Dónde pasaba la noche? Nadie lo sabía. Es necesario contar la lúgubre historia de su nacimiento. En 1793, después que Carpentier diezmó legalmente la población de Saint-Malo, Jacques Breuil era un joven obrero portuario, fuerte y honesto. Abundaba el trabajo después de la desocupación que trajo el terror. Breuil se ganaba fácilmente la vida. Tenía una mujer bella que lo amaba. Era feliz.
El viento de las doctrinas revolucionarias había pasado y como en todas partes había trastocado muchas cabezas, Breuil, sin saber por qué, tendía a odiar mortalmente a los aristócratas, aunque había vivido de sus beneficencias y sobre todo a los sacerdotes. A uno de ellos en especial debía su buena suerte, a un buen eclesiástico que le había tendido una mano caritativa en su juventud. No quería recordar en absoluto que el abate Saulnier, cura de Saint-Sauveur, había sido como un padre para él. Era un sacerdote y los sacerdotes eran considerados pérfidos, malvados, enemigos del pueblo. No convenía a Breuil ir en contra de este argumento sin réplica. Su mujer era fanáticamente revolucionaria. Sabía de memoria todo el catecismo republicano, y no dejaba, los días de ejecución, de reservar anticipadamente su lugar al pie de la guillotina. Allí tejía sin que se le escapara un punto de la malla, mientras las cabezas rodaban. Estaba muy próxima a ser madre. Breuil no la dejaba sola nunca. Había dejado su trabajo para cuidar a su mujer y la ciudadana se apoyaba en el brazo conyugal para estar siempre presente en la plaza de las ejecuciones. Cuando la máquina terminaba sus faenas, la pareja regresaba a soñar sobre el porvenir del niño que llegaría. Si es varón, decía Jacques, se llamará Bruto como el virtuoso ciudadano de Italia, que atravesó con sus espadas el cuerpo de un cardenal romano. De un papa. Interrumpía la ciudadana. En Italia, ¿has visto Jacques? Los verdaderos tiranos son los papas. Jacques admiraba la erudición superior de su compañera. Si es una niña, continuaba ella, la llamaremos Brutusa. Vaya. Será muy bella, Jacques, muy bella. Y procuraremos que la nombren por decreto diosa de la libertad. Los dos esposos, ante tan brillante perspectiva, bailaban con verdadero frenesí. Un cierto día del mes de Mesidor del año 1793 se llevaría a cabo en la comuna de Saint-Malo una ejecución muy interesante. La víctima era M. Saulinier, viejo cura de Saint-Sauveur. Todos conocían muy bien al sacerdote. Todos ansiaban ver qué cara tendría sobre el patíbulo. La guillotina estaba ubicada en medio de la plaza, frente al tribunal revolucionario. La multitud rodeaba el tarimado de la guillotina. Nuestra buena ama de casa estaba en su puesto. En el momento en que esa masa murmurante se abría para dejar paso a la carreta que traía al reo, la ciudadana Breuil fue presa de los dolores de parto. Un heroico y casi omnipresente esfuerzo frenó sus gritos. Esperaba. El señor abate Saulnier subió los escalones del patíbulo. De pronto un murmullo de enojo recorrió la asamblea. El verdugo no había llegado. La ciudadana Breuil se enfureció por el contratiempo. ¡Qué desgracia! Se lamentó ella. El verdugo ha cruzado el agua, dijo alguien desde la multitud. Se fue a Southampton porque no quería echar mano sobre el abate Saulnier, que fue tan bueno con él en otro tiempo. ¿Es que se trata de eso?, replicó Jacques Breuil, encogiéndose de hombros. Nadie respondió. El abate Saulnier había sido realmente muy caritativo con todos los desdichados. En este supremo momento, la piedad, como un espectro, golpeaba los corazones. ¿Hay algún ciudadano de buena voluntad que reemplace al verdugo?, preguntó un funcionario de la República. Se hizo un gran silencio. Jacques, dijo por lo bajo la ciudadana Breuil, yo quiero. No terminó la frase, pero su mirada acariciaba el patíbulo. Para un corazón republicano, el deseo de una ciudadana es una orden suprema. Jacques, en 3 saltos subió los escalones del estrado. ¡Aquí estoy!, gritó. Su mujer inició un grito de alegría que concluyó en un quejido delirante. La angustia la aterrorizaba. Pero, a instancias de Jeanne d'Albret, reprimió sus gemidos y entonó con voz firme su canción favorita. Sangre, sangre, mucha sangre. A torrentes beberemos de la máquina, saciémonos al pie de la guillotina. Sangre, sangre, mucha sangre. Al escuchar esta canción, la piedad de la multitud se desvaneció. Una alegría general se transmitió y un coro inmenso rugió la copla sangrienta. Mientras tanto, Jacques Breuil, a pesar de su falta de experiencia, reemplazó al verdugo, eficazmente. El sacerdote lo bendijo mientras Jacques se afanaba en los preparativos. La venerable cabeza rodó por los escalones del patíbulo. Los funcionarios republicanos agradecieron al calafatero. Jacques recibió las felicitaciones con modesto orgullo. Tenía conciencia de haber cumplido con la patria. Cuando regresó junto a su mujer, la ciudadana tenía en sus brazos una bellísima niña. Jacques la abrazó con entusiasmo. Ha nacido en un día de fiesta, dijo la madre, el Ser Supremo le tiene reservado un destino feliz. Jacques aprobó y repitió las palabras de su esposa. Cuando la pareja estuvo de regreso en la choza, examinó amorosamente el regalo que acababan de recibir del Ser Supremo. La pequeña era encantadora.
Algo los inquietó. Alrededor de su cuello pequeño una línea roja se enroscaba como un collarcito de coral. ¿Qué es esto?, preguntó el ciudadano Breuil. El cuchillo, murmuró. «Bah», dijo la ciudadana intentando sonreír. «Es una señal». La pequeña creció. A medida que crecía, el círculo sangriento de su cuello se iba borrando, hasta que llegó a parecer un collar pálidamente rosado. La ciudadana Breuil era feliz, el amor maternal había reemplazado de a poco sus lúgubres manías. Después de todo, decía, la guillotina casi no dejó rastros. Margarita será la perla de Saint-Malo y dentro de 10 años nadie se acordará que nació al pie de la guillotina. ¿Quién se acordará?, repetía el dócil calafatero. No todos se olvidaron. El terror había terminado hacía 2 años. La guillotina perdió popularidad. Todos comenzaron a alejarse de Jacques, a quien llamaban el verdugo. Un consuelo le quedaba: su hija, su Margarita, que parecía un ángel cuando sonreía. Pero Margarita no hablaba. Su madre había pasado largas horas repitiéndole una misma palabra, sin cesar, y la niña permanecía muda. Al anochecer su lengua se destrabó. La ciudadana Breuil creyó oírla hablar desde lejos. Llamó a su marido y corrieron junto a la cuna. La pobre madre no podía contener su alegría. «Habla, Margarita, habla, mi linda», decía. Se inclinó para escuchar. La niña guardó silencio. Después, fijando sus grandes ojos azules sobre su madre, la niña empezó a cantar suavemente. «Hace falta sangre, sangre, mucha sangre». La pobre madre cayó de espaldas. Jacques se apuró a levantarla. En tanto la niña continuaba. «A torrentes beberemos de la máquina, saciémonos al pie de la guillotina». «Oh, cállate», dijo la madre con voz agonizante. La niña siguió. «Sangre, sangre, mucha sangre». Jacques, aterrado, paseaba su mirada desde su hija hasta la mujer desvanecida. De pronto ésta se levantó. Sus ojos empañados miraban gélidamente. Los rizos caían sobre su pálida frente. Había envejecido 10 años en un minuto. Al día siguiente ella intentó una segunda prueba. La niña, esbozando una sonrisa angelical, empezó a cantar con su pequeña voz el refrán maldito. Nunca nadie le escuchó pronunciar otras palabras que las de esa canción. La ciudadana Breuil, frío el corazón, llevó durante unos meses una existencia lánguida y murió de honda tristeza. En el último momento de su agonía, escuchó la voz de Margarita que cantaba: «Sangre, sangre, hace falta mucha sangre». Jacques Breuil lloró a su mujer. Se quedó solo con su hija, imagen viva del remordimiento. Cada vez que él volvía de su trabajo, Margarita lo recibía cantando. A pesar de todo, adoraba a su hija y todo el amor que quedaba en su corazón era para ella. A los 10 años resultó imposible retenerla en la casa. Su instinto vagabundo la empujaba a salir. Cuando empezaron las salidas, la ciudad toda se enteró del funesto secreto. Se apartaban de ella con horror. Murmuraban sobre su locura y la atribuían a los trágicos acontecimientos que acompañaban su nacimiento. La empezaron a llamar la hija del castigo. Real o falsa, esta idea del castigo divino fue para Jacques una especie de muerte civil. Sus camaradas lo repudiaron. El capataz de la cantera donde trabajaba, lo hizo echar. Así, sin trabajo, se vio obligado a caer en el contrabando para dar de comer a Margarita. Amaba a su pobre hija. Era lo único que tenía. Durante muchos años, Jacques contrabandeó encajes y cuchillería de Inglaterra. Como estaba muy necesitado, maniobraba con excesiva prudencia y los que suponían o desconfiaban de él no encontraban un detalle para acusarlo formalmente. Pero llegó el día en que fue sorprendido cuando desembarcaba unos bultos a noche cerrada. Los aduaneros hicieron una descarga desde lo alto del Gran B. Él consiguió escapar, pero lo habían reconocido. En adelante, ya no estaría seguro en Saint-Malo. Y fue así que comenzó para Margarita esa vida extraña y misteriosa de la que hablamos al comienzo de este relato. Durante el día ella vagaba por las playas jugando con la espuma, recogiendo la pálida flor de las algas o buscando en las cuevas costeras esos delicados y caprichosos arabescos que forman las algas. Los lugareños que la encontraban se alejaban pero no la insultaban nunca, porque su aspecto angelical hubiera despertado piedad y ternura aún en el duro corazón de un tigre. Cuando un extranjero, atraído por la belleza de la niña, se acercaba a ella, una infantil sonrisa asomaba a sus labios y empezaba a cantar el horrible refrán. Por la noche, buscaba el amparo de su padre. Tiempo después, bajo el imperio, la represión del contrabando fue severísima y las penas eran como en las épocas de guerra. Día y noche los gendarmes vigilaban. A veces se encontraba el cadáver de un inglés sobre la playa, al día siguiente era el de un gendarme aduanero.
Jax no se hacía a la mar. Su trabajo era el más peligroso de todos. Era descargador. Cuando una bujía pirata se encendía en la costa, con la señal convenida, saltaba sobre su barca y se acercaba al barco, cargaba los bultos y los traía a tierra. Seguidamente recibía una módica suma como todo beneficio. Hasta ahora había conseguido mantenerse oculto y se había salvado de toda acción judicial. Su refugio, mejor dicho, sus refugios eran hábilmente elegidos. Y Margarita mientras tanto corría por las playas. Hasta que cierto día un guardacostas más astuto que sus colegas la siguió desde lejos a la caída de la noche. Fue una tarea difícil. La jovencita, después de haber seguido por el borde de la playa que se extendía como un tapiz, pasó el fuerte real hasta Roteneuf y se metió en un laberinto de rocas angulosas y quebradas que defienden a manera de inmensa empalizada el orgulloso acantilado de la Barde. Una vez que llegó, Margarita no aminoró su marcha. Saltaba entre las rocas, esbelta y graciosa como un antílope. Ningún obstáculo la detenía. Sus pies rozaban la mata aceitosa de las algas. El aduanero en cambio sudaba sangre y agua. Pobre desdichado. Las suelas con tachas de hierro se enganchaban en las rocas. Resbalaba sobre las algas, tropezaba. A veces caía pesadamente en profundos pozos poblados de ibias y cangrejos. Pero no se daba por vencido. Le esperaba una fuerte recompensa al final de estos esfuerzos. Margarita iba delante. No había un punto de luna en el cielo, pero a la luz lejana de las estrellas se veía una forma blanca sobre el fondo oscuro de las rocas. El viento traía en ráfagas al oído atento del aduanero algunas notas de la canción de la muchacha. De pronto ella desapareció y su voz dejó de oírse. El aduanero se detuvo, indeciso. Estaba sobre el más alto de los grupos de rocas que circundan el acantilado de la Barde. A 100 pies debajo de él el mar rompía contra la base del acantilado. Avanzó otra vez. El sendero, justo allí, en el lugar donde había perdido de vista a Margarita, era plano y liso y terminaba en una fisura que se abría como una enorme boca sobre el mar y que de ninguna manera podía franquear. Naturalmente la mirada del aduanero requisó hasta el fondo de ese agujero. Descubrió un débil resplandor que se reflejaba en las paredes húmedas de la grieta. Ahí está el nido, murmuró, y desandando el camino se apresuró hasta ganar la posta de Roteneuf, donde pidió refuerzos. Una hora después 5 hombres se detenían al borde de la fisura. Bajaron en silencio. En el fondo del pozo vieron una pequeña cabaña, tan escondida que si no hubieran sabido a priori de su existencia les hubiera costado realmente descubrirla. Adentro la luz ya estaba apagada. Los aduaneros llamaron. Volvieron a llamar golpeando con fuerza. Entraron. Sobre un montón de algas secas, Margarita estaba totalmente vestida. Dormía. Su rostro calmo y dulce era la viva imagen del candor. Estaba sola en la cabaña. ¿Dónde estaba el contrabandista? Los empleados de la aduana llamaron a Margarita, que se despertó sonriendo. A la vista de esos hombres armados sus grandes ojos azules no bajaron la mirada. Abrió la boca y murmuró dulcemente. Sangre, sangre, mucha sangre. ¿Sí? Dijo uno de los aduaneros exagerando, eso hace falta y cuando llegue la brigada tendremos sangre. Una nube empañó la frente de la joven. Por un momento, el instinto del amor filial haya disipado las tinieblas de su inteligencia. Fue un relámpago. Después de unos segundos de silencio continuó. A torrentes beberemos de la máquina, saciémonos al pie de la guillotina. Escuchen. Gritó uno de los aduaneros. Todos hicieron silencio. Margarita misma interrumpió su canto. Se escuchó sobre el mar, más allá de las rocas, un ruido sordo y regular. Era un barco que avanzaba con remos. Aquí está. Dijeron los aduaneros aprestando sus armas, ya lo tenemos. Margarita llevó la mano a su frente. De un salto pasó entre los gendarmes y se inclinó sobre el borde de la rampa. Quédate quieta. Dijo por lo bajo, amenazante, uno de los guardias, o te mato. La pobre no podía desobedecer. No sabía hablar. Pero en un momento que los gendarmes se descuidaron, asió con fuerza la cuerda que servía de escalera a su padre y se dejó caer al fondo del hondo pozo. Los aduaneros se consultaron entre ellos. Luego el jefe da un golpe sobre la cuerda, que de vieja se rompe al instante. Una voz débil llegaba desde lo más profundo del precipicio. Sangre, sangre, mucha sangre. Pobre niña. Murmuraron los aduaneros. La barca continuaba avanzando. Margarita, que se había arrojado desde una altura enorme sobre la playa, no le pudo advertir a su padre. Jax fue tomado prisionero. Al día siguiente no fue posible encontrar el cuerpo de Margarita. Como Jax se había resistido, fue condenado a muerte.
El día de la ejecución, el patíbulo fue levantado por la comuna en la misma plaza donde Jax, 17 años atrás, había reemplazado al verdugo. Todos se acordaban de esta circunstancia y no hubo ni un solo gesto de piedad entre los espectadores. Jax subió, con la cabeza baja, los escalones del patíbulo. En ese momento, una mujer pálida, con la ropa hecha jirones, el cuerpo cubierto de lastimaduras, se abrió paso entre la muchedumbre y cayó moribunda al pie de la guillotina. «¡Hija mía!», gritó Jax, extendiendo sus brazos como para protegerla. Margarita se levantó a medias. Miró el aparato fatal y sonriendo, murmuró: «Hace falta sangre, sangre, mucha sangre, saciémonos al pie de la guillotina». Después cayó para no levantarse más. Jax dio un grito angustiante y ofreció su cabeza al verdugo. El gentío se retiró, silencioso y en hondo recogimiento. Si la falta fue grave, el castigo fue terrible y más de uno había sentido piedad por esa triste familia sobre la cual había caído duramente el dedo de Dios. Y ahora que mucho tiempo pasó, se puede decir que las catástrofes de ese tipo no se olvidan, y en mi juventud he encontrado muchas veces en Saint-Malo o en Saint-Sauveur, numerosos testigos que contaban como yo lo acabo de hacer, la lamentable historia de la hija del castigo. El carruaje fantasma. Los incidentes que voy a relatar creo que valen la pena porque son verdaderos. Me ocurrieron a mí y mi recuerdo es tan vívido como si hubiesen sucedido ayer. Sin embargo, han transcurrido 20 años desde aquella noche. Durante estos 20 años solo le he contado la historia a otra persona. La cuento ahora con una repugnancia tal que se me hace difícil comenzar. Lo único que me atrevo a pedirle, al menos por ahora, es que se abstenga usted de imponerme sus conclusiones. No quiero explicaciones de ninguna clase. No deseo discutir. Mi opinión sobre este asunto es clara y, disponiendo del testimonio de mis propios sentimientos, prefiero guiarme por él. Sucedió hace exactamente 20 años, a un día o dos antes del final de la temporada del urogallo. Había pasado el día en el campo con la escopeta y no había cazado una sola pieza. El viento soplaba del este y era el mes de diciembre. El lugar: un gran yermo desolado en el extremo septentrional de Inglaterra. Me había perdido. No era un sitio agradable para extraviarse, con los primeros copos deshilachados de la inminente nevada revoloteando sobre los brezos y la noche repentina cerrándose a mi alrededor. Escruté ansiosamente la creciente oscuridad, donde el color morado del descampado se confundía con el de los montes bajos, a unas 10 o 12 millas de distancia. En ninguna dirección hallaron mis ojos el más leve rastro de humo, ni la menor parcela de terreno cultivado, ni una cerca, ni un sendero de ovejas. De modo que no quedaba más alternativa que seguir andando y confiar en que el azar me deparase algún refugio. Así que volví a cargar la escopeta al hombro y avancé cansadamente, pues llevaba caminando desde el alba y no había comido nada desde el desayuno. Comenzó a caer la nieve con inquietante regularidad y el viento se calmó. El frío se intensificó y rápidamente se cerró la noche. En cuanto a mí, mis perspectivas se oscurecieron al ennegrecerse el cielo y se me oprimía el corazón al pensar en que mi esposa ya estaría tratando de verme llegar a través de la ventana de nuestro saloncito del albergue, y al pensar en todo el sufrimiento que le esperaba a lo largo de aquella penosa noche. Llevábamos casados 4 meses y, después de haber pasado el otoño en las tierras altas de Escocia, nos habíamos instalado en una pequeña aldea situada al borde de los grandes páramos ingleses. Estábamos muy enamorados y, desde luego, éramos felices. Aquella mañana, al separarnos, ella me había rogado que regresara antes del ocaso y yo se lo había prometido. Hubiese dado todo por haber cumplido mi palabra. Incluso antes, agotado como estaba, tenía la sensación de que con una buena cena, una hora de descanso y la disposición de un guía, podría estar de regreso antes de la medianoche, siempre y cuando encontrara un guía y un refugio. Durante todo este tiempo, la nieve caía incesantemente y la noche se iba espesando. De vez en cuando me detenía y gritaba, pero mis llamados parecían ahondar el silencio. Después se apoderó de mí una vaga sensación de malestar y comencé a recordar historias de viajeros que había caminado y caminado bajo la nieve hasta que, fatigados, se vieron obligados a dejarse caer y morir mientras dormían. ¿Sería posible, me preguntaba, caminar durante toda la negra noche? ¿No llegaría un momento en el que me traicionarían las piernas y me abandonaría la determinación? Entonces yo también dormiría el sueño de la muerte. La muerte. Me estremecí.
Qué cruel era morir en aquel momento, cuando la vida se me presentaba tan prometedora. Qué cruel para mi esposa, cuyo corazón lleno de amor. Pero esa idea me resultaba impensable. Para disiparla, volví a gritar, aún más fuerte y durante más tiempo, y luego escuché lleno de ansiedad. ¿Algo respondió a mis gritos o era yo quien fantaseaba con una voz remota? Repetí los gritos y de nuevo me respondió un eco. Luego brotó de la oscuridad un punto de luz vacilante, que desaparecía y aumentaba por momentos, más próxima y brillante. Corriendo hacia ella tan rápido como pude, me encontré con inmenso júbilo frente a un anciano con una linterna. Gracias a Dios. Fue la exclamación que salió involuntariamente de mis labios. Frunciendo el entrecejo, el viejo levantó la linterna y me miró. ¿Por qué?, dijo de mal humor. Bueno, por usted. Comenzaba a pensar que me había extraviado en la nieve. La gente siempre se pierde en el páramo, pero ¿qué importa perderse si Dios está vigilando? Si Dios quiere que usted y yo nos perdamos juntos, perfecto, repliqué. Pero no me gustaría estar perdido sin usted. ¿A qué distancia estoy de Dwalding? A sus buenas 20 millas, abuelo de pájaro. ¿Y de la aldea más cercana? La aldea más cercana es Wicke y está a 12 millas hacia el otro lado. Entonces, ¿dónde vive usted? Por allí, dijo él, señalando con la linterna. Supongo que va hacia casa. Puede ser. Entonces me voy con usted. El viejo negó con la cabeza y se rascó la nariz pensativamente con la mano que sostenía la linterna. Yo no le seré de utilidad, dijo. Él no le dejará entrar. No le dejará. Ya lo veremos, respondí, animado. ¿Quién es él? El amo. Usted no lo conoce, fue su lacónica respuesta. Bueno, usted me enseñará el camino y ya me ocuparé yo de que el amo me brinde albergue y cena por esta noche. No logrará convencerlo. Insistió el viejo, y sin dejar de negar con la cabeza echó a andar rengueando, como un duende, entre la nieve que caía. Enseguida apareció en medio de la oscuridad una gran mole, de donde salió corriendo un inmenso perro, ladrando salvajemente. ¿Esta es la casa?, pregunté. Esta es la casa. Calla, Bey. Y el viejo buscó la llave en los bolsillos. Me quedé cerca de él, decidido a no perder la oportunidad de entrar. A la luz de la linterna advertí que la puerta estaba remachada con clavos de hierro, como la puerta de una prisión. Poco después hizo girar la llave y me deslicé en la casa tras sus pasos. Una vez en el interior, miré a mi alrededor con curiosidad y vi que estaba en una gran estancia con vigas que, por lo que parecía, se utilizaba para distintos propósitos. En un extremo se apilaba el grano hasta el techo, como si fuese un granero. El otro estaba ocupado por sacos de harina, aperos de labranza, barriles y toda clase de artefactos de madera. De las vigas colgaban hileras de jamones, lonjas de tocino y manojos de hierbas secas, almacenado todo para el invierno. En el centro se alzaba un enorme objeto, cubierto con una sucia tela raída, que alcanzaba hasta la mitad de la altura del lugar. Al levantar una esquina de la tela, para mi asombro, había un telescopio de considerable tamaño montado sobre una tosca plataforma móvil con 4 ruedas pequeñas. El tubo, de madera pintada, estaba envuelto en flejes pésimamente ajustados. La lente, en la medida en que pude calcular su tamaño a la escasa luz, medía por lo menos 15 pulgadas de diámetro. Mientras examinaba el instrumento, preguntándome si no sería obra de algún óptico autodidacta, se oyó el sonido agudo de una campanilla. «Es para usted», dijo mi guía, con un tono malicioso. Pasando este cuarto, me señalaba una puerta negra y baja que había al otro lado de la estancia. Fui hasta allí, di 1 o 2 golpes bastante fuertes y entré sin esperar respuesta. Un anciano gigantesco y canoso se levantó de una mesa llena de libros y papeles y me miró con expresión hosca. «¿Quién es usted? ¿Cómo ha venido hasta aquí? ¿Qué quiere?» «Soy James Murray, abogado. He venido caminando por el páramo. Busco comida, bebida y un lugar donde pasar la noche». Sus cejas se levantaron prodigiosamente. «Mi casa no es una posada», dijo secamente. «Jacob, ¿cómo has osado admitir a este desconocido?» «Yo no lo admití», rezongó el viejo. Me siguió por el páramo y entró por las suyas. «Yo no puedo contra 6 pies de altura. Dígame, señor, ¿con qué derecho ha entrado usted en mi casa?» «Con el mismo con el que me hubiese aferrado a su barco de estar ahogándome. Con el derecho de autoconservación». ¿Autoconservación? «Hay 1 pulgada de nieve sobre la tierra», expliqué concisamente, «y antes de que salga el sol tendrá la suficiente profundidad para enterrarme de pie». Se dirigió hacia la ventana dando largas zancadas. Corrió una pesada cortina negra y miró al exterior. «Es cierto», dijo. «Puede quedarse, si gusta, hasta la mañana».
Jacob, sirve la cena. Mientras hablaba hizo una seña para que tomase asiento, luego volvió a su sitio e inmediatamente se retomó los estudios que yo había interrumpido. Coloqué la escopeta en un rincón, acerqué una silla a la chimenea y examiné el cuarto. Aunque más pequeña y menos incongruente en su disposición que el vestíbulo, había en esta habitación muchas cosas que despertaron en mi curiosidad. El suelo no estaba alfombrado. Algunas paredes tenían extraños diagramas garabateados y otras estaban cubiertos de estantes atiborrados de instrumentos científicos, muchos de los cuales yo desconocía sus aplicaciones. A un lado del hogar había una biblioteca repleta de folios manchados. Al otro, un pequeño órgano con una fantástica decoración de grabados policromos de santos y demonios medievales. A través de la puerta entreabierta del armario más lejano, distinguí una colección de muestras geológicas, preparaciones quirúrgicas, crisoles, tubos y frascos de productos químicos. En la repisa de la chimenea, entre cierto número de objetos pequeños, había una maqueta del sistema solar, una pila galvánica y un microscopio. Todas las sillas estaban llenas de cosas. En todos los rincones se apilaban libros. Incluso por el suelo había mapas esparcidos, moldes, papeles, dibujos y todos los artilugios científicos imaginables. Yo lo repasaba todo con un asombro que crecía con cada nuevo objeto que veía. De hecho, nunca había visto un sitio tan extraño. Pero lo que resultaba aún más extraño era hallarlo en una casa de campo perdida en medio de los páramos desiertos. Una y otra vez observaba a mi anfitrión y luego a su entorno, preguntándome quién y qué podría ser. Tenía la cabeza singularmente hermosa, más parecida a la cabeza de un poeta que de un filósofo, amplia en la frente, prominente sobre los ojos y adornada con una abundante melena desordenada y totalmente blanca. Compartía muchos de los rasgos abruptos de la cabeza de Beethoven. Las mismas arrugas profundas alrededor de la boca, los mismos surcos firmes en el entrecejo, la misma concentración tallada en el gesto. Mientras todavía estaba observándolo se abrió la puerta y entró Jacob con la cena. Entonces el amo cerró el libro, se incorporó y con mayor cortesía de la manifestada hasta entonces me invitó a la mesa. Me hallé frente a un plato con jamón y huevos, una rebanada de pan moreno y una botella de admirable jerez. Solo puedo ofrecerle un menú austero, señor, dijo mi anfitrión. Espero que su apetito compense las deficiencias de nuestra despensa. Ya había atacado las viandas con entusiasmo del cazador hambriento, afirmando que nunca había comido nada tan delicioso. Él hizo una fugaz reverencia y se dedicó a su propia cena, que consistió, primordialmente, en una jarra de leche y un cuenco de sopa. Comimos en silencio. Cuando terminamos Jacob retiró la bandeja. Entonces, volví a colocar mi silla ante el fuego. Con cierta sorpresa noté que mi anfitrión hizo lo mismo y, volviéndose inesperadamente hacia mí, dijo: Señor, he vivido aquí en retiro durante 23 años. En todo este tiempo no he visto ni una sola cara extraña ni he leído un solo periódico. Usted es el primer desconocido que traspasa mi umbral en más de 4 años. ¿Tendría la amabilidad de decirme unas palabras sobre el mundo exterior del que tanto tiempo llevo aislado? Le ruego que me pregunte, dije. Estoy a su entera disposición. Inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Se echó hacia adelante, con los codos apoyados sobre las rodillas y el mentón sujeto entre las palmas de las manos. Miró fijamente al fuego y procedió a interrogarme. Sus preguntas giraban sobre todo alrededor de cuestiones científicas, cuyos recientes descubrimientos, salvo los que se aplicaban a los usos de la vida cotidiana, me eran desconocidos casi por completo. No siendo una persona dedicada a las ciencias, le respondí tan bien como me lo permitía mi escaso saber. Pero el interrogatorio estaba lejos de resultarme fácil y sentí un gran alivio cuando, pasando de las preguntas a la conversación, comenzó a explayarse sobre sus propias conclusiones sobre los datos que yo me había esforzado penosamente en comunicarle. Él habló y yo escuché embelesado. Habló hasta hacerme pensar que se había olvidado de mi presencia y se limitaba a reflexionar en voz alta. Hasta entonces nunca había oído nada semejante. Desde entonces no he vuelto a oír nada similar. Estaba familiarizado con todos los sistemas de todas las filosofías, sutil en sus análisis, audaz en las generalizaciones, fue dando rienda a sus pensamientos en un discurso fluido, manteniendo siempre la cabeza adelantada en la misma actitud taciturna y los ojos clavados en el fuego, saltando de un tema a otro, de una especulación a otra, como un soñador inspirado.
De las ciencias prácticas a la filosofía del entendimiento. De la electricidad de los cables a la electricidad de los nervios. De Bata a Mesmer, de Mesmer a Reichenbach, de Reichenbach a Swedenborg, Spinoza, Condillac, Descartes, Berkeley, Aristóteles, Platón, a los magos y místicos orientales, haciendo transiciones que, pese a confundir por su diversidad y amplitud, parecían sencillas y armoniosas en sus labios, como cadencias musicales. Con el tiempo he olvidado los nexos por los cuales saltó a esos territorios inciertos más allá incluso de la filosofía especulativa, y entró en aquello que ningún hombre conoce. Habló del alma y de sus aspiraciones, del espíritu y de sus poderes, de la segunda visión, de las profecías, de esos fenómenos que, bajo el nombre de fantasmas, espectros y apariciones, han sido negados por los escépticos y atestiguados por los crédulos a lo largo de todas las épocas. El mundo, dijo, se vuelve más escéptico respecto de todo lo que está más allá de su estrecho rango de acción, y nuestros hombres de ciencia fomentan esa fatal tendencia. Condenan como fábulas todo lo que se resiste a la experimentación. Rechazan como falso todo lo que no se puede comprobar en el laboratorio o en la mesa de disección. Contra qué superstición se ha emprendido una guerra tan larga y tan obstinada como contra la creencia en los fantasmas. Sin embargo, ¿qué superstición ha persistido más tiempo y con mayor arraigo la fe de los hombres? Indíqueme algún hecho de la física, de la historia, de la arqueología, que cuente con tan extensos y diversos testimonios. Atestiguado por todos los pueblos, en todas las épocas y en todos los climas, por los más juiciosos sabios de la antigüedad, por los más burdos salvajes de la actualidad, por los cristianos, los paganos, los panteístas y los materialistas, este fenómeno es considerado un cuento de hadas por los filósofos de nuestro siglo. Las pruebas circunstanciales pesan para ellos tanto como una pluma en la balanza. Las comparaciones entre causas y efectos, por valiosa que sea en las ciencias duras, se deja de lado como inválida e indigna de confianza. Las pruebas aportadas por testigos competentes, aun siendo concluyentes en un juicio por asesinato, no cuentan para nada. A quien vacila ante lo que tiene que decir se le condena por frívolo. Quien cree se lo juzga como un soñador o un loco. Hablaba con amargura. Al finalizar se sumió durante algunos minutos en silencio. Luego separó la cabeza de las manos y, con la voz alterada, agregó: yo, señor, he vacilado, he investigado, he creído y no he sentido vergüenza de afirmar mis convicciones ante el mundo. Yo también fui calificado de soñador, puesto en ridículo por mis contemporáneos y expulsado entre abucheos de la especialidad científica en que había trabajado honradamente durante los mejores años de mi vida. Desde entonces he vivido como un ermitaño y el mundo se ha olvidado de mí como yo me he olvidado del mundo. Ya conoce mi historia. Es una historia muy triste, murmuré sin saber muy bien qué decir. Es muy vulgar, dijo. Solo he padecido en nombre de la verdad, como muchos mejores y más sabios padecieron antes que yo. Se puso en pie, como si deseara terminar la conversación, y se acercó a la ventana. Ya no nieva, observó, dejando que se cerrara la cortina y regresando junto al fuego. Ya no nieva. Exclamé, incorporándome. Ay, si hubiese la menor posibilidad, pero no hay ninguna. Aunque me fuese posible orientarme en el páramo, tampoco sería capaz de recorrer 20 millas esta noche. Recorrer 20 millas esta noche. Repitió mi anfitrión. ¿En qué está pensando? En mi esposa, respondí con impaciencia. En mi joven esposa que no sabe que me he extraviado y que en este momento tendrá el alma deshecha de ansiedad y de terror. ¿Dónde está ella? En Duolgin, a 20 millas de distancia. En Duolgin, repitió como un eco, pensativo. Sí, es cierto, está a 20 millas de aquí. Pero ¿tanto le importa ganar las próximas 6 u 8 horas? Mucho, tanto que ahora mismo pagaría 10 guineas por un guía y un caballo. Su deseo puede satisfacerse a un precio más razonable, dijo sonriendo. El correo nocturno del norte, que cambia los caballos en Duolgin, pasa a unas 5 millas de aquí y estará en una encrucijada dentro de 1 hora y cuarto. Si Jacob pudiera acompañarle por el páramo hasta el antiguo camino de la diligencia, supongo que usted solo se bastaría para encontrar el cruce de la carretera nueva. Iría, con sumo gusto. Volvió a sonreír, tiró de la campanilla, dio instrucciones al viejo criado y, tomando una botella de whisky y un vaso de vino del armario donde guardaba los productos químicos, añadió: hay mucha nieve y será difícil andar por el páramo. ¿Qué le parece una copa de nuestra cosecha antes de ponerse en marcha? Hubiese rechazado el lico pero no me atrevía a esa descortesía. Me cayó en la garganta como un fuego líquido que casi me cortó la respiración. Es fuerte, dijo, pero excelente para combatir el frío.
Ahora ya no tiene un instante que perder. Buenas noches. Le agradecí su hospitalidad y le habría estrechado la mano, pero me dio la espalda antes de que termine de hablar. Un minuto después cruzamos el vestíbulo. Jacob había cerrado con llave la puerta de entrada y, una vez fuera, nos hallamos en el umbral del inmenso páramo blanco. Aunque el invierno había menguado, el frío seguía siendo intenso. No brillaba ni una estrella en la negrura del firmamento. Ni un ruido, salvo el crujido de la nieve bajo nuestros pies, perturbaba el profundo silencio de la noche. Jabot, que no estaba muy contento con la comisión, arrastraba los pies delante de mí con aplomo taciturno, con la linterna en una mano y su sombra cayendo sobre los pies. Yo lo seguía, con la escopeta al hombro, tampoco propenso a conversar como él. Mis pensamientos volvían sobre mi anfitrión. Aún me parecía escuchar voz. Su elocuencia aún cautivaba mi imaginación. Recuerdo hasta el día de hoy, con sorpresa, cómo mi cerebro retenía frases enteras, docenas de imágenes brillantes y extractos de espléndidos razonamientos, con las mismas palabras con las que él las había enunciado. Meditando de este modo sobre lo que había oído y esforzándome por recordar algún que otro párrafo perdido, andaba a zancadas pegado a los talones de mi guía, absorto y sin prestar atención. Al cabo de pocos minutos, según me pareció, se detuvo de improviso y dijo: «Ya está usted sobre el camino. Mantenga la valla de piedra a su derecha y no se perderá. Así que este es el antiguo camino del carruaje». «Sí. ¿Y cuánto deberé caminar hasta encontrar el cruce?» «Unas 3 millas. El camino es bastante bueno para los que van a pie», dijo, «pero resulta demasiado inclinado y estrecho para el tráfico del norte. Fíjese en donde el pretil se interrumpe, está muy cerca del poste indicador. Nunca lo han reparado desde el accidente». «¿Accidente?» El correo nocturno se despeñó de cabeza al valle, por lo menos unos 50 pies, justamente en el peor tramo de carretera. ¡Qué horrible! ¿Cuántas vidas costó? Todas. 4 aparecieron muertos y otros 2 murieron al día siguiente. ¿Hace cuánto tiempo que ocurrió? 9 años, exactamente. Cerca del poste indicador, dice usted. Lo tendré presente. Buenas noches. Buenas noches, señor, y gracias. Jacob se echó al bolsillo la media corona, hizo un amago de tocarse el sombrero y emprendió el regreso por donde habíamos venido. Estuve observando la luz de la linterna hasta casi su absoluta desaparición y luego di la vuelta para proseguir mi camino en soledad. No parecía presentar grandes dificultades. Pese a la negrura, la línea de la valla de piedra se destacaba con claridad contra el lívido brillo de la nieve. Pero qué silencio. Únicamente se oían mis pasos. Me embargó la extraña y desagradable sensación de estar completamente solo. Apuré el paso, mientras silbaba un fragmento de tonada. Mentalmente fui contando enormes cifras y calculando multiplicaciones. En resumen, hice todo lo que estaba a mi alcance por olvidar las especulaciones alarmantes que acababa de escuchar y, en cierta medida, logré mi propósito. El aire de la noche parecía ir tornándose cada vez más frío. Aunque caminaba a paso rápido no conseguía mantenerme caliente. Tenía los pies helados. Había perdido la sensibilidad en las manos y para mantenerlas ocupadas empuñé la escopeta. Incluso me costaba respirar, como si en lugar de ir recorriendo un camino del norte estuviese escalando las más altas cumbres de los Alpes. Este último síntoma se volvió tan inquietante que me vi obligado a detenerme unos minutos y apoyarme contra la valla de piedra. Al hacerlo, volví la vista por casualidad hacia el camino recorrido y allí, para mi infinito alivio, vi un lejano punto luminoso, algo así como el resplandor de una linterna que se acercaba. Al principio pensé que Jacob había vuelto sobre sus pasos y me seguía, pero no había hecho sino vislumbrar este pensamiento cuando se hizo visible una segunda luz, sin duda paralela a la primera, que se acercaba a la misma velocidad. No tuve necesidad de pensarlo 2 veces para entender que debían de ser los faroles de algún vehículo particular, aunque era extraño que circulara por una carretera reconocidamente peligrosa y en desuso. No obstante, no cabía duda de este hecho, pues los faroles se volvían más grandes y luminosos a cada segundo, e incluso imaginé que ya distinguía la silueta oscura del coche entre ambos. Se acercaba más deprisa y casi sin hacer ruido, pues rodaba sobre varios centímetros de nieve. Pronto el vehículo se hizo visible detrás de los faroles. Resultaba llamativamente alto. Me pasó por la mente una fugaz sospecha. ¿Sería posible que hubiese pasado de largo el cruce en medio de la oscuridad, sin haber reparado en el poste indicador, y que se tratase de la diligencia que buscaba? No tuve necesidad de formularme la pregunta 2 veces.
Torciendo ya en la curva del camino, llegaron el guarda y el mayoral, con un pasajero en el pescante y 4 caballos tordos bufando humos y envueltos todos en una leve neblina de luz, dentro de la cual resplandecían los faroles como un par de meteoritos ardientes. Me adelanté dando un salto, hice señas con el sombrero y grité. El correo siguió a toda velocidad y me sobrepasó. Por un instante, temí no haber sido visto ni oído. Un instante después el cochero se irguió. El guarda, abrigado hasta las cejas con capas y bufandas, y al parecer profundamente dormido en medio del estrépito, no respondió a mi saludo ni hizo el menor esfuerzo por apearse. El pasajero que iba en el pescante ni siquiera volvió la cara. Yo mismo abrí la puerta y miré dentro. Solo había 3 pasajeros en el interior, de modo que subí, cerré la portezuela, ocupé el rincón vacío y me felicité por mi buena fortuna. La atmósfera de la diligencia me pareció, si cabía, más gélida que la de la intemperie e impregnada de un hedor especialmente húmedo y desagradable. Repasé a mis compañeros de viaje. Los 3 eran hombres y los 3 guardaban absoluto silencio. No parecían estar dormidos, pero los 3 se acurrucaban en las esquinas del vehículo, como absortos en privadas reflexiones. Intenté iniciar una conversación. Vaya frío que hace esta noche. El hombre de enfrente alzó la cara y me miró sin responder. Parece ser que el invierno ha comenzado con fuerza, agregué. Aunque su rincón estaba tan oscuro que no me permitía distinguir sus facciones, noté que me miraba. No obstante, no dijo ni una palabra. En otra ocasión cualquiera me habría sentido incómodo y tal vez lo hubiera manifestado, pero en aquellos momentos me encontraba demasiado débil. El frío gélido del aire nocturno se me había metido en los huesos y el extraño olor del interior de la diligencia me estaba provocando terribles náuseas. Me estremecí de pies a cabeza y, volviéndome hacia mi vecino de la izquierda, le pregunté si le molestaría que abriese la ventanilla. No dijo nada ni se movió. Repetí la pregunta en un tono más alto, pero con idéntico resultado. Entonces perdí la paciencia y solté el marco corredizo de la ventana. Al hacerlo, el tirante de cuero se partió, quedándoseme en la mano, y observé que el cristal estaba cubierto por una fina capa de moho, acumulado, se diría, en el curso de años. Interesado por el estado de la diligencia, la examiné con mayor atención y, a la luz incierta de los faroles, vi que estaba absolutamente en ruinas. No solo necesitaba reparaciones sino que se estaba pudriendo. Las ventanillas se rajaban al tocarlas. Los accesorios de cuero estaban podridos en las juntas de las molduras. El suelo casi se quebraba bajo mis pies. En pocas palabras, todo el vehículo estaba muy dañado por la humedad y pensé que sin duda había sido rescatado de algún depósito, donde llevaría años descomponiéndose, para hacerlo rodar un par de días más por las carreteras. Me dirigí al tercer pasajero, al que aún no había hablado, y le hice un nuevo comentario circunstancial. Este carruaje, dije, se encuentra en un estado deplorable. Supongo que estarán reparando el vehículo en activo. Movió lentamente la cabeza y me miró sin decir palabra. Mientras viva nunca olvidaré aquella mirada. Me heló el corazón, y me lo sigue helando ahora cuando la recuerdo. Le brillaban los ojos con un fulgor ardiente. Tenía el rostro blanco como el de un muerto. Los labios sin sangre estaban contraídos como en agonía y en medio le brillaban los dientes. Las palabras que yo iba a pronunciar se deshilacharon en mis labios y un extraño horror se apoderó de mí. Para entonces me había habituado a la oscuridad de la diligencia y veía con aceptable claridad. Me volví hacia el pasajero de enfrente. Este también me miraba con la misma alarmante palidez en el rostro y el mismo lustre pétreo en los ojos. Me pasé la mano por la frente. Me volví hacia el tercer pasajero, el que se sentaba a mi lado, y vi, santo cielo, cómo describir lo que vi. No era un hombre vivo, ninguno de ellos estaba vivo como yo. Una luz lívida y fosforescente, la luz de los fuegos fatuos y la putrefacción, salía de sus horrorosas caras, de sus cabellos mojados por la humedad de las tumbas, de las ropas manchadas de tierra y cayéndose a jirones, de las manos, que eran como las de los cadáveres tiesos que llevan demasiado tiempo enterrados. Solo los ojos, aquellos ojos terribles, tenían vida, y todos aquellos ojos apuntaban hacia mí. Traté en vano de abrir la puerta. De mis labios brotó un alarido de terror, un grito salvaje e incomprensible en demanda de ayuda y misericordia. En aquel singular instante, breve como un paisaje visto a la luz de un relámpago estival, distinguí el fantasmal poste indicador que alzaba su dedo de advertencia al borde del camino, el parapeto, los caballos que se despeñaban, el negro vacío. Entonces la diligencia cabeceó como un barco en las aguas del mar.
Después hubo un fuerte golpe, una aplastante sensación de dolor, y luego la oscuridad. Tuve la impresión de que habían pasado años cuando desperté y encontré a mi esposa contemplándome junto a la cama. Paso por alto la escena que siguió y, en media docena de palabras, le repetiré a usted la historia que ella me contó entre lágrimas de agradecimiento a la providencia. Había caído por un precipicio, cerca del cruce del viejo y el nuevo camino de la diligencia, y solo me había salvado de una muerte segura gracias a que caí sobre un túmulo de nieve que se había acumulado a los pies de las rocas del fondo. Allí fui descubierto al amanecer por un par de pastores, que me trasladaron al refugio más cercano y buscaron un médico para que me atendiese. El médico me encontró en estado delirante con un brazo roto y una fractura grave de cráneo. Mis documentos le informaron mi nombre y dirección. Se requirió a mi esposa para que me sirviera de enfermera, y gracias a ser joven y de constitución fuerte, salí sano y salvo del trance. El lugar donde ocurrió mi caída, casi no es necesario que lo diga, fue exactamente el mismo en el que el Correo del Norte había sufrido un terrible accidente 9 años antes. Nunca conté a mi esposa los terroríficos hechos que acabo de relatar. Al médico que me asistió sí se los conté, pero consideró que todo aquello correspondía a una mera pesadilla a causa de la fiebre que me abrasaba el cerebro. Lo hablamos una y otra vez, hasta convencernos de que éramos incapaces de hablar del asunto con calma, y entonces lo dejamos. Otros podrán sacar las conclusiones que quieran, pero yo sé que hace 20 años fui el cuarto pasajero que iba en el interior de aquel carruaje fantasma. Joven flamenca estrangulada por el diablo. La historia que viene a continuación tuvo lugar el 27 de mayo de 1582. Vivía en Amberes una chica joven y bella, amable, rica y de buena casa. Esto la hacía ser altiva, orgullosa, y solo buscaba, día tras día, la forma de agradar con sus trajes suntuosos a una infinidad de elegantes que le hacían la corte. Esta joven fue invitada, según la costumbre, a las bodas de un amigo de su padre que se casaba. Como no quería faltar y estaba deseosa de asistir a tal fiesta para superar en belleza y gracia a todas las demás damas y doncellas, preparó sus ricos trajes, dispuso el bermellón con el que quería maquillarse a la manera de las italianas y, como no hay cosa que más guste a las flamencas que la ropa bonita, mandó hacer 4 o 5 pavanas, cuya vara de tela costaba 9 escudos. Cuando estuvieron terminadas, ordenó venir a una planchadora y le encomendó la tarea de almidonar con cuidado 2 de las pavanas para el día de las bodas y el siguiente, prometiéndole por su trabajo el equivalente a 24 cuartos. La planchadora lo hizo lo mejor posible, pero la doncella no las encontró de su agrado y envió enseguida a buscar a otra obrera a quien entregó las pavanas y el sombrero para almidonarlos, prometiéndole un escudo si todo era de su gusto. Esta segunda planchadora empleó toda su habilidad para hacerlo bien. Pero tampoco pudo contentar a la joven que, despechada y furiosa, desgarró y lanzó por la habitación sus pavanas y sombreros, blasfemando el nombre de Dios y jurando que prefería que el diablo se la llevase antes que ir a las bodas así vestida. Apenas hubo pronunciado la pobre doncella estas palabras cuando el diablo, que estaba al acecho y había adoptado la apariencia de uno de sus más queridos admiradores, se presentó ante ella con una gorguera en el cuello admirablemente almidonada y arreglada a la última moda. La joven, engañada, y creyendo que hablaba con uno de sus favoritos, le dijo amablemente: «Amigo mío, ¿quién os ha compuesto también vuestras gorgueras? Es así como yo las quería». El espíritu maligno respondió que las había arreglado él mismo, y dicho esto se las quita del cuello y las pone graciosamente en el de la doncella, que no pudo contener la alegría de verse tan bien engalanada. Después de haber abrazado a la pobre por la cintura, como para besarla, el malvado demonio lanzó un grito horrible, le retorció miserablemente el cuello y la dejó sin vida en el suelo. El grito fue tan espantoso que el padre de la joven y todos los que estaban en la casa concibieron al oírlo el presagio de alguna desgracia. Se apresuraron a subir a la habitación donde encontraron a la doncella rígida y muerta, con el cuello y el rostro negros y magullados. Tenía la boca asulada y desfigurada de tal manera que todos retrocedieron de espanto. El padre y la madre, después de haber gritado y sollozado durante largo rato, ordenaron amortajar a su hija, a quien introdujeron después en un féretro. Y para evitar el deshonor que temían, dieron a entender que su hija había muerto súbitamente de apoplejía. Pero un suceso como aquel no podía permanecer en secreto. Al contrario, era necesario que fuera puesto de manifiesto ante todos, a fin de servir de ejemplo.
Cuando el padre hube dispuesto todo para el entierro de su hija, se encontró con que 4 hombres fuertes y corpulentos no pudieron levantar ni mover el ataúd que cobijaba a aquel desgraciado cuerpo. Hicieron venir a otros 2 porteadores robustos que se unieron a los 4 primeros. Pero fue en vano, pues el féretro era tan pesado que no se movía, como si estuviera clavado con fuerza en el suelo. Los asistentes, espantados, pidieron que se abriera el ataúd, y se procedió a ello al instante. Entonces, oh, prodigio espantoso. No encontraron en el féretro más que un gato negro, que se escapó precipitadamente y desapareció sin que se pudiera saber lo que fue de él. El ataúd permaneció vacío. La desgracia de la chica mundana fue descubierta y la iglesia no le concedió las oraciones de los muertos.